todos aquí. Estuvimos hablando sobre las partes negativas del temor. Hoy quiero hablarles sobre una parte positiva. ¿Quién sabía que el temor tiene una parte positiva? Bueno, la Biblia nos habla de que hay dos tipos de temores. Amén. Entonces mucha gente se confronta con esto. A ver, ¿cómo es que yo no debo tener temor? La palabra de Dios nos dice que el que tiene temor es que no ha sido perfeccionado en el amor. Y luego en Timoteo mirábamos que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Entonces ese espíritu de amor que opera en nosotros estaría quitándonos el temor que debemos tener. Pero los temores todavía están ahí, ¿verdad? Pero luego nos habla de que hay otro temor, que es el principio de la sabiduría. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor, ¿pero de quién? Ya no es el mismo temor. Y muchas veces aquí encontramos un conflicto. Yo he escuchado a mucha gente querer justificar a Dios. ¿Le ha pasado? Hay gente que quiere justificar a Dios. Y entonces, ¿cómo hacemos para justificar a Dios? Pensando con mente humana decimos, no, es que el temor de Dios no es miedo. Bueno, pues, ¿cómo quieres llamarle? Tú puedes llamarle como tú quieras, pero la idea es de que Dios te está diciendo que Él produce en ti un temor, llámale reverente, llámale como tú quieras, pero un temor que te va a llevar a no ir hacia donde tú quieres. Eso es el temor de Dios. Así como el temor al mundo, el temor del mundo te paraliza, el temor del mundo no te deja pensar con claridad, el temor de Dios también te paraliza, pero sí te ilumina la mente, te lleva a ver las cosas de una forma objetiva, de una forma clara. Es la diferencia del temor de Dios al temor que nos impide amar a Dios. Yo preguntaba el otro día, ¿verdad? No sé si se acuerdan. Si usted tuviera que hacer una lista, ¿a qué cosas teme? Es curioso porque mucha gente dice a algún tipo de animal, a las arañas, ¿verdad? Mi esposa, cualquier animalito, por muy chiquito que sea, híjole, hasta, se vuelve campeona de salto a altura. Si tiene que subirse a una silla, lo hace, pero luego. A los ratones, ¿verdad? Pero si usted se va a la palabra de Dios cuando habla de temores, no habla de este tipo de temores. ¿Por qué? Lo que la palabra de Dios quiere confrontarnos es con aquellos temores que verdaderamente perjudican mi vida, que me impiden el que yo siga caminando. Estoy hablando de los temores malos. Pero cuando me habla del temor de Dios, me está hablando del temor que me alienta, que me fortalece. Porque después, cuando uno tiene temor de Dios, lo que hace es estar prevenido. El avisado, ve venir el mal y ¿qué hace? Se esconde. El avisado ve venir el mal y se esconde. Nosotros estamos avisados. Entonces, cuando vemos venir el mal, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué debemos hacer? Escondernos. ¿Amén? Es la palabra de Dios la que nos lo dice. Ahora, el problema, ¿saben cuál es? ¿En dónde nos escondemos? Por eso la palabra de Dios dice que nuestro refugio tiene que ser ¿quién? David encontraba refugio ¿en dónde? Acuérdense que el otro día miramos a David, ¿se acuerdan? Ese niño que no tiene temor del hombre, pero sí tiene temor de Dios. No tiene temor del hombre hasta el punto de que se pone delante del hombre más grande que había. Y él no tiene temor. ¿Por qué? Porque sí tiene temor de Dios. No es con espada ni con ejército. Él sabe quién es Dios. Y sabe que en Dios él puede lograr ¿qué cosa?
cualquier cosa. Por muy imposible que nos parezca, podemos vencerlo, porque Dios nos ha dado la victoria. Es con este tipo de pensamientos que nosotros tenemos que vivir. Somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Es decir, el Señor, hay mucha parte de la Escritura que nos enseña que Dios no nos ha puesto para que seamos cola, sino que cabeza. Él nos ha puesto ahí, no para que pidamos prestado, sino para prestar. Ese es el espíritu que el creyente tiene que tener. Pero muchas veces los miedos que tenemos, esos temores que tenemos en nuestra vida nos impiden el pensar con eso, el pensar de esa forma. Son los temores los que nublan nuestra mente. Y tristemente hay muchos temores. ¿Se acuerdan lo que hizo Adán y Eva? Lo primero que hicieron cuando pecaron. Se escondieron. ¿Por qué? Ahí lo dice. Porque tuvieron temor. Ahora, este temor no venía ¿de quién? De Dios. Es decir, para que podamos entenderlo, tuvieron temor no de Dios, sino temor a Dios. ¿Por qué la diferencia? Porque el temor de Dios le impediría ir a comer ¿qué? Acuérdense, el temor de Dios es preventivo. Te lleva a no hacerlo. ¿Entendemos? Pero ellos, el temor a Dios, ¿qué es? Como quiera tampoco está mal. El problema es que en ese tiempo no había todavía la ley, no estaba estipulado el plan de Dios, y la palabra era simplemente, ¿cuál? De cierto te digo que si comieras del árbol, había una sentencia, morirás. Entonces, Dios cumple su palabra. La sentencia tuvo que ser cumplida, ¿verdad? Entonces, claro, tuvieron temor a Dios. Perdón, temor a Dios, sí, ¿verdad? Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo nosotros debemos vivir para librarnos de ese temor? ¿Qué es la herramienta? Porque Dios nos ha dado herramientas para que nosotros no tengamos temor. Y el otro día yo preguntaba, me acordé ahora porque entró el hermano Prince, es que fue el que respondió. ¿Cuál sería lo contrario al temor? ¿Qué es aquello que infunde en nosotros para que no tengamos temor? A ver, ¿cuál sería lo contrario al temor? El hermano dijo una palabra. ¿Se acuerda, hermano? Todavía no agarro la onda, acabo de llegar, hermano. La pregunta, ¿qué sería lo contrario al temor? Confianza. Esa fue la palabra que él dijo, ¿verdad? Lo contrario al temor, la palabra más común, contraria al temor, es seguridad. Uno puede tener temor o puede sentirse seguro, ¿verdad? Pero la palabra confianza es el kit de la cuestión. ¿Por qué? Porque nuestra seguridad no está en nosotros mismos. Cuando David fue a pelear contra Goliat, él no se apoyó en su fuerza. Él no se apoyó en nada que él pudiera tener. Y esto lo vemos en cada uno de los personajes que la Biblia nos deja para aprender de ellos. Aquellas personas, su confianza, su seguridad, ¿estaba en quién? En Dios. Entonces, ¿cómo nosotros quitamos el temor de nuestras vidas? El primer punto esencial es nuestra fe. Nuestra fe. Miren, a veces incluso podemos manifestar estos dos temores. ¿Por qué? Porque sí tenemos fe, pero nuestra fe no es fuerte. Entonces andamos ahí. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro era el típico individuo que manifestaba estos dos temores. El temor que el mundo te trae y el temor a Dios. Primero, tenía ese temor de Dios, esa confianza en Dios, sabiendo que Dios podía hacer con él cualquier cosa. Entonces se avienta. Señor, si tú dices la palabra, yo salgo de la barca y camino contigo.
Pues eso es lo que en realidad Dios quiere. Dios quiere que seamos victoriosos, que caminemos por encima de las aguas. Esto es una metáfora. El caminar por encima de las aguas es una metáfora para el ser humano, que lo que nos enseña es que nosotros estamos por encima del mundo. Las aguas, si usted va al libro de Apocalipsis, le dice lo que representa. Las aguas representan el mundo. Un mundo tumultuoso, un mundo que te quiere absorber, un mundo con olas tremendas, que quiera ahogarte. Pero nosotros, en nuestra fe, podremos caminar encima del mundo. Podremos hacer aquello que Jesús hizo. Él dijo, cosas mayores que esta haréis. ¿Se acuerdan? Todos se maravillaban de lo que Cristo hacía. Pero Él le dijo a los discípulos, cosas mayores que estas haréis en mi nombre. Entonces, cuando nosotros tenemos esa confianza, esa seguridad de lo que Dios nos ha dado, por eso muchas veces, hermanos, por eso siempre es esencial que nosotros nos empapemos con la palabra de Dios. Un pastor no repite esto porque se repite, ¿verdad? Pero no lo repite simplemente por repetir. Se repite porque es la esencia de nuestra fe. ¿Cuál es la esencia de nuestra fe? La palabra de Dios. Es Cristo, claro. Pero es la palabra escrita. ¿Por qué? Porque la palabra escrita es la que te revela a la palabra viva, a Cristo. La palabra escrita es aquella voluntad que Dios nos dejó plasmada para que nosotros nos llenemos de ella y quite de nosotros todo temor, para que podamos estar empapados de sus promesas y que entendamos quién nosotros somos en Cristo Jesús. Esto es algo que el apóstol Pablo quiere dejar bien claro varias veces en las epístolas. Proverbios 14:26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. Proverbios 14:27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse, escuche esto, de los lazos de la muerte. Es decir, ¿qué es lo que hace el temor de Dios en nuestras vidas? Impide, si nosotros tenemos temor de Dios, el temor de Dios impide que nosotros hagamos aquello que sabemos que desagrada a Dios. Ejemplo, Adán y Eva. Si en aquel momento en que Eva escucha la voz de la serpiente, hubiera utilizado el temor de Dios, párate tantito. Dios ha dicho que no puedo comer de esto porque si no, muero. Eso fue lo que le dijo a la serpiente, ¿verdad? ¿Pero qué pasó? Hizo algo que no debía hacer. Nunca se ponga a discutir con el diablo. Cuando el diablo venga a tentarle, no discuta con él, simplemente repréndalo. Échalo fuera. Porque si te pones a hablar con él vas a perder. Entonces fue lo que hizo Eva. Se puso a hablar con el enemigo. Y el enemigo la llevó al huerto. La llevó a pecar. Ahí se acabó. ¿Y qué fue lo que hizo Adán? Llegó y se dejó seducir igual. Ahí es donde el temor de Dios impediría, no, párate tantito, que sobre todas las cosas, yo a quien tengo que temer es a Dios. Yo a quien tengo que temer primero es a Dios. Pero muchas veces tememos mucho más lo que nos puede hacer el hombre que lo que nos puede hacer Dios. Y la Biblia nos dice todo lo contrario. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Este es un principio básico que nos enseña la misma vida de nuestro Señor Jesucristo. Él no temió lo que le pudiera hacer el hombre. Y el hombre lo que más podría haberle hecho, ¿qué fue? Matarlo, lo que le hicieron. Y él no temió. Fue a la cruz con valentía. Fue a la cruz con arrojo. Fue a la cruz viéndola de la cara. Más valiente que el Señor Jesucristo, ninguno.
Acuérdense, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirán lleno de reposo el hombre. Proverbios 19, no será visitado del mal. Muchas veces nos importa más que piensen de nosotros los demás, y esto a veces causa miedos en nuestras vidas. ¿Qué pensarán de mí? Es un pensamiento que muchas veces tenemos aquí. O cómo actuarán, qué dirán, ¿verdad? ¿Qué sentirán? A veces hasta pensamos en nuestros propios familiares, los amigos. ¿Qué sucede si mañana yo no voy a ver el box? Estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si mañana por la noche no voy a ver el box y a tomar cervezas con mis amigos? ¿Verdad? Y aunque no lo querramos reconocer, tenemos miedo a perder la sociedad de grupo. Y entonces empezamos a caer ahí, al final acabamos yendo, no pasa nada si voy, no pasa nada si me tomo unas cervezas, etcétera, etcétera. Y así el diablo nos gana la baza, ¿verdad? Miren lo que dice Isaías 8:11. Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, esto fue lo que le dijo Dios a Isaías, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. ¿Oyó? ¿Cuántas veces tenemos el mismo miedo que tiene la gente? Sobre todo en estas épocas que nosotros hemos visto cómo la televisión tiene el poder de influir en nosotros. Los medios de comunicación influyen en nosotros, tenemos que reconocerlo. Hay noticias, hay gente que dice, no hombre, yo no leo las noticias porque me deprimo. Claro. Y otros, yo no leo las noticias porque temo. Entra el temor en mi vida, ¿verdad? Entonces, el mundo es especialista en causarnos temores. Pero mire lo que dice Dios. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Para aquellos que dicen que no debemos tenerle miedo a Dios. Bueno, Dios te está diciendo, sí, que Él sea tu temor, tu miedo. Si tienes que tenerle temor o miedo a alguien, sea a Dios. Eso te va a impedir pecar en contra de Dios. Te va a proveer de seguridad. El temor de Dios te provee seguridad. Por eso dice que es el principio de la sabiduría. Porque te lleva a ser un hombre sabio y tomar las decisiones correctas, adecuadas para tu propia vida. El temor de Dios es un ancla en ti. Salmo 1. ¿Se acuerdan? Ahí está la esencia. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores ha sentado, ni en camino de pecadores anduvo, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y da su fruto, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Eso es un árbol firme, perenne, que da fruto, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere. Así que sí, armémonos de temor de Dios, aún estos días en que continuamente se escucha, y es una verdad, que vivimos bajo la gracia. Pero el vivir bajo la gracia no quiere decir que nosotros no tengamos temor de Dios, porque Dios sigue siendo el mismo. ¿Saben? Ustedes leen los profetas menores, yo les invito a que se dediquen este tiempo. Bueno, este tiempo ahora viene la Pascua, y nos vamos a centrar más bien en el sacrificio de Cristo. Pero cuando usted pueda, léase los profetas menores y mayores, Isaías, Jeremías y luego los menores.
Y usted se va a dar cuenta que estos libros están ahí. Tienen muchos propósitos, por supuesto, pero uno de esos propósitos es sembrar en el corazón del creyente temor de Dios. Sembrar temor de Dios. Acuérdense, Hechos capítulo 5, versículo 27, y este es un texto que nosotros vemos como en la iglesia primitiva, en los primeros años ya de la iglesia, cuando los apóstoles ya no tenían la presencia corporal de Cristo, sí tenían la presencia del Espíritu, ya que era aquello que, acuérdense de Timoteo lo que leímos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Cristo se fue, pero dijo, no os dejo solos. Entonces los revistió con el Espíritu Santo, aquel Espíritu que era el que les daba poder. Ahora vamos a ver este poder en acción, porque no eran solo palabras. Los apóstoles manifestaban este poder. Entonces dice, cuando lo trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. ¿Saben el contexto? ¿Verdad? Los apóstoles empezaron a extender la palabra de Dios y vieron cómo la palabra de Dios se extendía con una rapidez increíble. Pero esto causó temor, ¿en quién? En los fariseos, saduceos y toda la prole aquella. Entonces, ¿qué pasó? Como ellos tenían el favor de Roma, les echaron mano, los prendieron, ¿verdad? Los llevaron al concilio y en el concilio los juzgaron. Ahí estaba Pedro. Y miren, entonces le dijeron, te prohíbo que prediques de Cristo. Era esto lo que estaban diciendo. Incluso te voy a meter en la boca de los leones. Saben que a muchos de los cristianos en el primer siglo los mataron en el circo. A otros los colgaban en cruces. Los mataron de miles maneras. Ahora fíjense la respuesta de Pedro. Ahí está operando y manifestándose el Espíritu que operaba en él, el Espíritu Santo. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No suelo hacer esto, hermano, pero repita conmigo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En Deuteronomio tenemos, capítulo 1, versículo 28, tenemos una escena que también conocemos bastante bien. Y era precisamente una parte del pueblo que fue mandada, acuérdense de los 10 que fueron mandados a entrar a inspeccionar Canaán. ¿Se acuerdan? Fueron 12 hombres de Israel. Y 10 llegaron, ¿qué? Llegaron de tal forma que si le pone dos platillos de esos, aquí hace música del miedo que traían. ¿Cuáles fueron las noticias que dieron? El miedo aquel les estaba impidiendo cumplir la voluntad de Dios. ¿La voluntad de Dios cuál era? La palabra de Dios les había dicho, ustedes entren a poseer la tierra que Dios les da. Entren ahí porque Dios les va a dar esa tierra. Todo lo que pisare la planta de sus pies será vuestra. Pero de repente llegaron aquellos 10 y le dijeron, no, ni lo piensen, ahí hay gigantes, nos van a comer como pan, van a hacer de nosotros lo que quisiéramos. Entonces, en Deuteronomio 1:28 dice, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón. Esto lo hablábamos el otro día. La persona que teme no se contenta con eso. ¿A dónde va? Va a ser utilizado para causar temor en otros, porque no quiere ser el único él. Si yo tengo un temor
voy a influenciar a los demás para que tengan el mismo temor que tengo yo, para no ser el único. A nadie quieren, ¿verdad? Tú no quieres vivir en un pueblo de valientes y que te tachen a ti de cobarde. Entonces, ¿qué haces? ¿Cuál es tu estrategia? Convencer a los demás. Y esto fue lo que hicieron aquellos 10. Tratar de convencer a los demás para que tuvieran dentro de su corazón el mismo temor, ¿verdad? Pero Josué entendió esto. Acuérdense que Josué fue aquel que escuchó la palabra de Dios, que le dijo: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces os dije: no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Escuche esto: Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros. Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Es decir, lo que Josué le está diciendo es: oye, ¿no acaban de ver lo que Dios ha hecho por ustedes ahí en Egipto? Destruyó a el mayor país, hoy en día el mayor país, el país más poderoso, Estados Unidos. En aquellos tiempos, ¿quién era? Egipto. Era el país más poderoso. Y Dios lo dejó en las ruinas. Después de las 10 plagas, Egipto no se volvió a levantar. ¿No acaban de ver lo que Dios hizo por ustedes? Pues Él sigue delante de ustedes. No se ha dejado ya atrás. Él no se ha quedado en Egipto. Dios está con ustedes. Dios sigue delante. Él pelea la batalla. No hay motivo para que ustedes tengan temor. Es por eso que la fe es el mejor antídoto contra el temor, hermanos. La fe es el mejor antídoto contra el temor. Pero esa fe hay que ir avivándola. Esa fe hay que ir avivándola. Acuérdense, Dios nos da déjenme darle para atrás. Versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo le dice a Timoteo: aviva ese fuego, porque ese fuego es poder de Dios. ¿Para qué? Para que no seas cobarde, para que seas valiente, para que tengas el dominio propio. ¿Saben lo que se refiere a dominio propio? A temor de Dios. El dominio propio, el temor de Dios es lo que nos da control de nosotros mismos. Porque el fruto del Espíritu es dominio también. Entonces, Él dice: aviva el fuego, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, ¿verdad? Porque no nos ha dado Dios ese espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La importancia de que nosotros, hermanos, vivamos en esa comunión con el Espíritu Santo. La fe, ya todos conocemos cuál es la definición, ¿verdad? La tenemos en Hebreos 11. ¿Es la fe? Es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿qué es el temor? El temor es todo lo contrario, es la incertidumbre de lo que se espera, la duda de aquello que no se puede ver. Josué 1:8, hermanos, 6, perdón. Si usted va a Josué 1, en 6, va a ver que ya Dios le manda que se esfuerce y sea valiente, ¿verdad? En el versículo 8 le da las claves y en el versículo 9 le vuelve a mandar
que se esfuerce y sea valiente. Esforzaos, dice el versículo 6, y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová, otra vez la promesa, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará. Piensen en la vida de Josué. ¿Cumplió Dios la promesa o no? Por supuesto que la cumplió. Salmo 46, texto conocido por todos. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Acabo con 3 versículos, hermanos. Salmo 34, versículo 4. Porque esto es fundamental. Si usted no quiere llenarse de temores. Y mire, imagínese por un momento. Cuando usted cae enfermo, la enfermedad causa temores en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Qué hace? Busca un médico. ¿O no? Bueno, la hermana está en lo correcto. Como creyentes buscamos a Dios, ¿verdad? Pero lo que solemos hacer es buscar al médico, aquel que puede solucionar nuestros problemas para quitar el temor de nuestras vidas. Nos quedamos mejor cuando ya hemos hablado con él y el médico te dice, tranquilo, está bien. Si usted se le avería un vehículo, ¿qué hace? Busca un mecánico, ¿verdad? Si usted está en la casa y de repente ve que hay un ladrón fuera de la casa que quiere entrar, ¿qué hace? No va a esperar 2 minutos, lo primero que hace es llamar a la policía. Bueno, pues el creyente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Cuando tenga temor en su corazón, busque a Dios. Busque a Dios y le librará de todos sus temores. Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y por último, Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, dígalo conmigo, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo, aleluya. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Se sintieron seguros los discípulos mientras anduvieron con Jesús? No temían. Era la palabra que estaba constante en la boca del Señor Jesucristo. Lea los evangelios. No temas, no temas, no temas. Y muchas veces les enseña que su temor era porque dudaron, incertidumbre. Dudaron de la palabra. No dudes de la palabra. Dios, la palabra que da. Por eso la Biblia nos enseña que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La palabra de Dios es firme. Aunque muchos la han querido degradar, quemar, atar, pero la palabra de Dios permanece para siempre y es un sostén firme en la vida del creyente. Amén. Así que no tememos lo que nos pueda hacer el hombre, porque estamos seguros en las manos del Señor. Él siempre está con nosotros. Amén. Hermano, busque a Dios. Busque a Dios. Y ahora es una buena época para buscarle en arrepentimiento, para buscarle en gozo, porque es tiempo de salvación. Semana Santa es un tiempo de salvación, donde recordamos que Dios dio a su Hijo por nosotros. ¿Para qué? Para darnos la salvación que el hombre por sí mismo no tiene.
Es un buen tiempo para buscar a Dios. Es un buen tiempo para meditar en su palabra, aunque debe ser siempre eso. En el transcurso del año, el creyente tiene que estar sumido, pegado, involucrado en la palabra de Dios. Así que busquemos a Dios y Él quitará todos nuestros temores. Si tiene algún temor, sea cual sea, busca a Dios y dígaselo, expréselo. Dígale, Señor, tengo estos temores. Y Dios le va a llevar a la palabra justa que usted necesita para confiar en Él, para fortalecerse en Él. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos las gracias, Dios mío, porque tu palabra es fiel y verdadera. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dotado de tu Espíritu Santo, que nos da y nos lleva de victoria en victoria, de poder en poder, de triunfo en triunfo, no por nuestros méritos o fuerzas o conocimiento y sabiduría, sino por tu gracia, Señor. Por eso, Señor, nos rendimos a tus pies en esta hora. Proclamamos tu poder, no el nuestro. Solo tú eres el Todopoderoso. Con razón eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ante ti, Señor, vivimos postrados, buscando tu rostro y buscando, Señor, que tú manifiestes tu poder en nuestras vidas para que todo lo que el mundo quiere traer a nuestros corazones salga fuera, Señor. Que podamos vivir, Señor, en perfecta armonía y paz contigo y con el mundo, Señor. Que podamos amarte a ti sobre todas las cosas y a nuestro enemigo, a nuestro prójimo, a aquellos que están todavía sin ti, que podamos llevarle también tu luz, tu salvación. Gracias, Señor, porque tú infundes aliento en nuestros corazones. Gracias porque eres nuestro refugio en los días de tribulación y de angustia. En ti estaremos siempre confiados. Gracias en Cristo Jesús. Amén.